En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Maestro, Maestro, llamamos a este santo que celebramos hoy, aunque nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no llaméis a nadie maestro en la tierra. Pero le llamamos maestro primero en el sentido académico, porque ser maestro era casi equivalente a ser doctor. Y parece que el joven sacerdote calatraveño, entre Ciudad Real y Córdoba había nacido, en Almodóvar, había obtenido el grado de maestro en Sagrada Teología en Granada, según otros en Sevilla. Bien, era maestro, como digo, académicamente hablando, pero es maestro también en el sentido evangélico. No llaméis maestro a nadie en la tierra más que a mí. O sea, llamamos maestro a Juan de Ávila porque es un trasunto, un altavoz, un lugarteniente, un heraldo de Jesucristo. No era él, como aquel otro Juan, la luz, sino testigo de la luz. No era él la voz, sino resonancia de la voz. Por eso la predicación del santo maestro, apóstol de Andalucía y Extremadura, Juan de Ávila, es eminentemente paulina, está ungida de fuego de amor a Jesucristo. Y este es su tema fundamental: Cristo, Cristo bendito, su humanidad. Y desde la contemplación de Cristo se adentra él en la penetración del misterio del Espíritu Santo, en el saboreo de la dulcedumbre del misterio de la Virgen Madre, en el gusto admirable del Santísimo Sacramento y en la necesidad de sacerdotes santos que sean otros Cristos. Leía yo hace un rato el breve con que en 1946, siendo Juan de Ávila todavía beato, no lo fue hasta 1894, declarado por León XIII con motivo de la peregrinación obrera nacional de España, pero a los 3 siglos largos de la muerte del siervo de Dios. Después, al medio siglo, en el año 46 del 20, Pío XII, a requerimiento del arzobispo de Granada y de todos los obispos de España, le hace, siendo solo beato, celestial patrono del clero secular español. El documento con que lo nombra es muy sencillo, muy corto, ya lo dice su formato, es un breve, pero en ese breve el venerable Pío XII recuerda la necesidad que tenemos los sacerdotes del mundo entero y a fortiori los españoles en fijarnos en este acabadísimo modelo sacerdotal, siendo sacerdote secular, no regular. No perteneció a ninguna orden, aunque estuvo siempre muy cerca de la compañía de Jesús. Después he leído también, muy interesante, la homilía le declara santo, y últimamente ya en 2012 Benedicto XVI lo eleva a la categoría suprema entre los santos de doctor de la Iglesia Universal. Pero en esa homilía del 31 de mayo de 1970, Pablo VI dice algunas cosas muy dignas de ser tenidas en cuenta hoy. Pablo VI era un hombre difícil, atormentado. Se lamentó entre lágrimas de la penetración del humo de Satanás en el templo de Dios y de la autodemolición de la Iglesia. Es verdad que él, no de una manera voluntaria, pero había dado mucho lugar a eso, cambiando de un plumazo la liturgia y barriendo tantas tradiciones después del concilio, de manera que parecía que se inauguraba una iglesia nueva y diferente y que todo lo anterior no valía. Después vinieron los lamentos ante los miles de secularizaciones de sacerdotes,
ante el confusionismo imperante en la Iglesia, pero es verdad que quien estaba más arriba y podría haber frenado algo por los motivos que fuese, no lo hizo en algunos campos, en otros sí. En este caso, al canonizar a Juan de Ávila, Pablo VI volvía a lamentarse del mal espíritu que había entrado en la Iglesia en el posconcilio. Era un año muy difícil, está muy reciente, no solo la terminación del concilio, su interpretación torticera y malévola por tantos obispos, cardenales, clérigos, sino el mayo del 68 con toda la revolución social, el pansexualismo, los cambios de régimen en tantas naciones, un año dificilísimo, el 70 y toda la década posterior. Y casi llorando, nos lo imaginamos así, Pablo VI una vez más deplora todos estos fenómenos que contempla. Y en esa homilía, después de hacer una breve semblanza biográfica de Juan de Ávila, al que va a canonizar, pues dice que quiere detenerse en su faceta de reformador, porque Juan de Ávila había vivido en el periodo de transición lleno de problemas, discusiones y controversias que precedía al Concilio de Trento. Y después de ese largo y gran concilio, nuestro santo no podía eximirse de tomar una postura. No fue como tantos cobardes que se callan, que critican lo que sucede en la Iglesia por detrás, que no lo dicen a quien puede remediarlo, que los púlpitos no dan luz. No. Juan de Ávila tomó su pluma y envió varios memoriales al Concilio de Trento. Y dijo, hay que reformar sobre todo la vida relajada de los sacerdotes. Es verdad que le avalaban obispos inteligentes y rectos de España, como el gran don Pedro Guerrero de Granada. Y después envió otro memorial a Trento para remediar las herejías, de manera que era un hombre que, como diríamos hoy, se mojaba. No era un pávido, un contemporizador, un tibio, un políticamente correcto. No, dice Pablo VI. Cuando se dirige al Papa y a los pastores de la Iglesia, qué sinceridad evangélica y devoción filial. Qué fidelidad a la tradición y qué importancia a la fe para curar los males y reformar la Iglesia. Pero seguía diciendo el Papa que no había sido Juan de Ávila un crítico contestador, sino que con espíritu clarividente, al denunciar los males, sugería remedios canónicos y añadía una escuela de intensa espiritualidad. ¿Y qué camino señalaba Juan de Ávila? No señalaba la sinodalidad, el diálogo, el respeto a la casa común del planeta, el cuidado por la ecología, la apertura a las otras religiones porque todas son queridas por Dios y tantas paparruchas o disparates que tenemos que escuchar nosotros en nuestro tiempo. No, Juan de Ávila decía, el camino es este: estudio de la Sagrada Escritura, práctica de la oración mental, imitación de Cristo, culto de la Eucaristía, devoción a la Santísima Virgen, defensa del sagrado celibato, amor a la Iglesia a pesar de sus ministros. Este es Juan de Ávila y por eso es una figura señera de la Iglesia como reformador, de esas figuras que tanto necesitamos hoy y por eso tenemos que volver los ojos a él, decía Pablo VI, para verle como maestro de predicación.
tanto más digno de ser escuchado e imitado, cuanto menos indulgente era con los oradores artificiales de su tiempo, y cuanto más rebosante se presentaba de sabiduría impregnada en las fuentes bíblicas y patrísticas. Toda la personalidad de San Juan de Ávila se desbordaba en su faceta como predicador. Y hay otro apunte, y termino con él, muy interesante en esta homilía de Pablo VI, porque señala una de las características específicas del ser sacerdote, que hoy se pone muy poco de relieve. Cuando hablo con seminaristas, me refiero a aquellos de los seminarios actuales, en los que muchas veces se da por supuesta la formación humana y también incluso la teológica, pues me dicen que les repiten una y otra vez que tienen que ser cercanos. Esa palabra se ha puesto de moda. Yo siempre pregunto, ¿pero cercano a qué? Porque lo primero es ser cercano a Dios. Y que les repiten que tienen que estar con el pueblo. Bien, de acuerdo, eso es así, eres sacerdote, pero ¿te recuerdan que tienes que estar con el pueblo sin ser del pueblo? ¿Te recuerdan que no puedes hacerte al mundo aun estando en medio del mundo? Porque si no te están dando unos criterios ambiguos y por lo tanto peligrosos. El sacerdote no es el hombre del pueblo, es el hombre de Dios. No es el hombre de la acción social, es el hombre del altar. No es el hombre de la cercanía a los hombres si no tiene previa y simultáneamente cercanía a Dios. Y esto es lo que dice Pablo VI hablando de San Juan de Ávila, que advertía este santo lo que hoy algunos sacerdotes y muchos seminaristas no consideran ya como un deber y un título de la calificación ministerial en la Iglesia. O sea, la definición que le viene al sacerdote de ser siervo de Jesucristo y, como dice San Pablo, segregado para anunciar el Evangelio de Dios. Esta segregación es palabra que yo escuchaba en mis tiempos de seminarista, alguna que otra vez, tampoco muchas, pero hoy no la vuelvo ya a escuchar. Y esta palabra ha de resonar en el oído de un seminarista, de un sacerdote y de un fiel a la hora de dirigirse a un sacerdote. Subiendo acá por la calle San Pedro de Alcántara hoy mismo, me ha parado un señor, algo mayor que yo, muy educado, y esto me sucede todos los días varias veces. Permítame usted, padre, que le felicite por llevar la sotana. Ya sería mucho en estos tiempos que llevase usted el clériman, pero lleva lo que le hace aparecer como separado del mundo. O sea, este señor me ha dicho, sin saberlo, lo que dice San Pablo. El sacerdote es un segregado. Y después ha añadido, le he visto a usted varias veces por la calle y me he hecho la reflexión de que usted debe ser del pensamiento de San Pío X, ¿verdad? Y yo le he dicho, pues me ha conocido usted bien, soy de San Pío X y de todos los papas, pero de San Pío X muy especialmente porque es el papa que condenó el modernismo, síntesis de todas las herejías. Pues mire usted, voy a rezar ante el Santísimo Sacramento en las descalzas. Le voy a encomendar a él para que ilumine siempre su ministerio y camine usted por donde él le oriente para el bien de las almas. En fin, como digo, esto me sucede todos los días. No me sucedería si yo no apareciese como segregado del pueblo, porque no me distinguirían visualmente, para empezar. Pues bien, Pablo VI cita al otro Pablo, el de Tarso, y dice en la epístola a los Corintios de sí mismo, yo estoy segregado para anunciar el Evangelio de Dios. Mejor dicho, en la epístola a los Romanos. Y después en la epístola primera a los Corintios dice
que el ministro de Dios es un órgano distinto e indispensable para el bien de un entero cuerpo viviente. Y esta, decía el Papa en el año 70, es la primera característica del sacerdocio católico que hoy es contestada por motivos que tienden a cancelar esta segregación y asimilar al Estado eclesiástico con el laico y el profano, y a justificar en el elegido la experiencia de la vida mundana, con el pretexto de que no debe ser menos que cualquier otro hombre. Y esto, decía el Papa, fácilmente lleva al elegido fuera de su camino y hace del sacerdote un hombre cualquiera, una sal sin sabor, un inhábil para el sacrificio interior y un carente de poder de juicio, de palabra y de ejemplo propios de quien es un fuerte, puro y libre seguidor de Cristo. Me pregunto por qué el Papa, que decía esto, al mismo tiempo permitió que se erradicara de la Iglesia el latín, la sotana y todo lo que hacía que el sacerdote apareciese como un segregado. Pero en fin, tenemos esperanza en que la reforma de la Iglesia es lenta pero segura. Acabamos de estrenar un nuevo sumo pontífice que nos hace ilusionarnos con horizontes más luminosos de lo que lo han sido últimamente. Y por eso queremos dejarnos dirigir por el cayado de alguien que ha tomado un nombre tan sugerente como el de león, que sus rugidos nos despierten, rugidos mansos pero rugidos como el de aquel San León Magno que se enfrentó a Atila, y hoy hay que frenar a las puertas de Roma a tantos bárbaros que quieren arrasar la tradición y la fe, aunque esos bárbaros lleven también mitras o birretes cardenalicios. León Magno, León XIII, el Papa de los obreros, de la cuestión social, del trabajo, del salario dignamente retribuido, del cambio del mundo, de la nueva época. Son muchas las reminiscencias de este nombre, aparte de otros 12 leones y ahora 14. Pues encomendemos al Papa y a la Iglesia, a los santos, hoy a San Juan de Ávila, y discúlpenme porque me he alargado, como casi siempre, un poco más de la cuenta, pero es que hoy es mi patrono del clero secular español, apóstol de Andalucía, y yo añado en silencio, y de Extremadura, en Zafra, en Fregenal de la Sierra, en Llerena, apóstol de Andalucía, el clero español te aclama, y al resplandor de tu vida en celo ardiente se abrasa. Que esto sea una realidad, que San Juan de Ávila, celestial patrono del clero secular español, nos conceda falanges de sacerdotes doctos y santos para bien de la Iglesia de Dios. A la intercesión de Santa María, Reina del Clero, encomendamos esta intención. Así sea.